Hola a todos. Hace cosa de un mes hice el book haul de este libro, que es El Gran Dios Pan y otros relatos. Yo no había leído nada de Arthur Machen y bueno, esta es mi primera experiencia leyéndolo y hoy quisiera hablar de el texto que le da nombre al libro y que es el más grande que viene en este volumen. Es una novela corta que se llama El Gran Dios Pan. Entonces, bueno, cabe decir que la novela se publicó en 1894. Está dividida en varios capítulos. Creo que, si mal no recuerdo, en 8. Ahorita lo checo bien en el índice. Pero no lo dice. Pero si mal no recuerdo, está dividida en 8. Sí, en 8. Aquí está el capítulo final. En 8 capítulos. Y bueno, de entrada diré que por un lado se me hizo muy parecida al extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Tanto la ambientación como el tipo de narración, el misterio que rodea en torno a los personajes, al personaje del que trata la novela, a, diría, la ambientación, como he dicho, fue publicada en 1894, en la última parte de la época victoriana. Entonces se me hace que guarda gran relación con este relato de Stevenson. No sé si alguien más le haya encontrado el parecido. También cabe decir que fue publicado poco tiempo antes de ser publicado Drácula, también en este periodo histórico. Es de un terror, digámoslo así, bucólico del campo, digámoslo así, aunque también gran parte de las acciones, o las más importantes, pasan o suceden en la ciudad, en Londres. Entonces, el nombre del relato, el Gran Dios Pan, es el pretexto por el cual se va a contar la historia. Es, así lo creo yo, la motivación, la referencia mitológica de este dios de los bosques. Entonces, vamos viendo que las acciones, como decía, se desenvuelven tanto en el campo como en la ciudad. También se me hizo parecido a, a a Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? También eso es experimentar, esa ese querer crear, eso también muy típico de estas épocas, experimentos que salen mal, experimentos que nos vuelven hacia ese terror pagano que está presente en la novela. Hay que recordar que es la época del positivismo, que es la época de la apuesta por la ciencia, y que todos estos relatos y todos estos experimentos que se dan en los relatos o todas estas cuestiones, pues no hacen otra cosa más de que regresarnos a una realidad pagana, digámoslo así, a una realidad donde las fuerzas sobrenaturales siguen teniendo un poder a pesar de los avances de la ciencia y que todavía hay cosas incognoscibles, por así decirlo. Así es como yo lo entiendo, estoy dando mi opinión. Entonces, el relato se me hace, desde mi punto de vista, se me hace muy bien construido. Se nota que el autor tenía oficio para escribir, se me hace muy bien. El relato no es un relato con una estructura típica, digámoslo así, sino que está formado por una especie de experiencias aisladas. Claro que hay como corriente
uno o dos personajes como corriente conductora de los relatos, uno o dos personajes que van a ser los encargados de ir armando este rompecabezas, pero nos da un relato acá, otro acá, y al final todos tienen coherencia. Eso me gusta y se me hace muy bueno, lo que demuestra la técnica del escritor. Y se me hace que tiene un muy buen oficio como escritor. A decir verdad, si lo puedo comparar con otros autores, como por ejemplo Lovecraft, al que se dice que influenció, pues sí se me hace hablando coloquialmente, de un empaque como escritor mucho mejor que el de Lovecraft. ¿Sí? Se me hace mucho mejor como escritor Arthur Machen que Lovecraft desde mi punto de vista, y aún habiendo leído nada más esta novela corta, que, que quede claro. Lo que sí que al final, que es donde donde cuando lo estaba leyendo dije, aquí es donde se nota la gran influencia que pudo haber tenido sobre Lovecraft, el final. Si hay algo que yo le puedo señalar a este relato, a esta novela corta de un pero, es el final. El final es bastante, desde mi punto de vista, eh, se queda corto, se queda apresurado o algo así, así lo siento. Me recordó cuando yo estaba leyendo no hace mucho el llamado de Cthulhu, así le voy a decir. Eh, estaba leyendo el llamado de Cthulhu y al final dije, ¿y este final qué? Un final bastante escueto, digámoslo así. También aquí es un final donde ya todos, donde se va a llegar al culmen de los acontecimientos. Estamos a punto de llegar al culmen de los acontecimientos y después ya nada más se nos, se nos cuenta ya en retrospectiva, se nos hace señalamientos de los tristes acontecimientos y estas cuestiones, pero no se nos da más allá. Entonces es como si, hablando burdamente, si estuviéramos esperando, como en la televisión, estuvieras viendo una película en la televisión y estuviera llegando al culmen de la trama y de repente metieran comerciales, y cuando regresan de los comerciales ya nada más nos van a contar cómo se solucionó el problema que pasó mientras veamos los comerciales. Así lo siento yo. Ese final creo que es la parte más floja del texto. Lamentablemente, porque el texto está muy, muy bien construido. Digo, así lo siento yo. Entonces, bueno, así como en broma, digo, pues es lo que influenció a Lovecraft, porque lo poco que he leído de Lovecraft así está con unos finales bastante pobres desde mi punto de vista. Desde mi muy parcial punto de vista. Y, y bueno, decía que más allá de este final y todo eso, decía que esto de que en la narración se notan varios elementos de este terror pagano, de este terror que nos remite a épocas pasadas, terror de los bosques, del campo, muy asociado también, de paso voy a decirlo, con el romanticismo. Ya ven el romanticismo que busca estos lugares del campo, estos lugares apartados del ruido de las ciudades, iglesias, ruinas, bosques misteriosos. También creo que comparte eso. Yo creo que también es parte de los últimos estertores del romanticismo. Ya el romanticismo ya para esta época ya va muy muy de salida, muy muy de salida. Ya estamos hablando de la época del naturalismo, en otros tipos de narraciones, como ya de Germinal o de La Taberna o el Tugurio de Solá, por así decirlo. Aquí en México ya ha hablado de Santa, por ejemplo, pero que sin embargo este tipo de relatos, al igual que Drácula, creo que es una especie de, así lo veo yo, como una especie de confrontación con este positivismo del cual ya he mencionado. Entonces,
Este terror también, también se puede decir, aunque no es netamente gótico, de este terror que se da dentro del romanticismo, que no es netamente gótico porque tiene otros elementos, creo yo, que no lo hacen tanto así, como digámoslo, el monje o Melmoth, el Ramundo. Bueno, ya después hablaré de esos dos libros. Y bueno, nos hace referencia ampliamente, ya lo dije, a este terror pagano. Al igual que un relato, el último relato que reseñé de Lovecraft, el de Gente Muy Antigua, aunque hay más, ese terror que viene desde las profundidades de los tiempos, desde épocas muy pasadas, remotas, pero que sigue habitando en ciertos lugares, como que ciertos lugares están cargados con ese terror. O sea, lo hablo desde mi punto de vista después de haber leído las novelas, ¿sí? No crean que, bueno, entonces, así lo veo yo. Sin embargo, después de haber dicho lo del final y estas cuestiones, sigo diciendo que es un escritor bastante recomendable, de más empaque y más técnica que Lovecraft, eso es sin duda, mucho más, eh, y que encuentro ciertas similitudes con otras obras, ya lo dije, fundamentalmente con dos, con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y de Stevenson, y con Frankenstein de Mary Shelley. Cabe mencionar, ya lo he dicho aquí, que Frankenstein a mí no me ha terminado de convencer. Sé de la importancia que tiene esta novela para la historia de la literatura, pero bueno, así son las cosas, no todo nos tiene que gustar. Y no porque sea malo, simplemente como así pasa. Y en el caso de este relato de esta novela corta, a mí sí me gustó mucho. La recomiendo ampliamente, no porque Frankenstein no lo recomiende. Lo recomiendo ampliamente para los que les gusta este tipo de lecturas, porque sí está bastante bien construida. Y es una recomendación que ahí dejo. Y cuéntenme si ustedes ya lo han leído, si ustedes qué piensan. Y bueno, agradezco sus comentarios, sus sugerencias. Trato de responderlos todos. Y bueno, creo que eso es todo. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse. No olviden darle un like. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.